El título de la comunicación debería ser un poco diferente porque cuando presentamos el resumen de la comunicación, Juanjo, como organizador, nos propuso hacer un taller dentro del Congreso y un poco comparar los resultados de lo que sería un curso de restauración, conservación y arqueología experimental de mosaico romano y oficios tradicionales con lo que sería el trabajo con los niños. Bueno, éxito o fracaso. Quiero empezar con una pequeña crítica hacia los talleres que muchas veces hacemos con los niños. Y bueno, pues, ¿de qué sirve, por ejemplo, hacer un taller de mosaicos romanos en el que los niños se dedican a cortar pegatinas y pegarlas sobre un dibujo, que muchas veces ni siquiera ellos mismos hacen un dibujo? Si algo hacen el dibujo, si algo tiene la arqueología es que tiene estratos, tiene estratigrafía, como bien decía Juani el otro día. Entonces, hay que pensar y plantearnos si lo que queremos con los talleres que vamos haciendo, si es enseñar o entretener a los niños durante una hora. Bueno, las fotos eran de un taller que hicimos nosotros. Hicimos a la vez las dos propuestas. El de las pegatinas y en unas cajas hacer lo de los mosaicos. Era con niños mucho más pequeños que aquí, con lo cual el mosaico quedó un poquito más feo que lo que hicimos aquí. Y bueno, ¿por qué este taller? Para aprender técnicas constructivas romanas, para aprender las técnicas de conservación y restauración, para mancharnos un poquito o para dejar bonita la universidad. Hay que ver cuáles son los objetivos. Al plantear un proyecto didáctico, al plantear un curso, cuáles son los objetivos que nos marcamos. Con mayores, con niños, con adolescentes, con ancianos, ver todo eso. Luego, cosas. Importancia y necesidad de no dejar caer en el olvido ni los oficios tradicionales ni las técnicas tradicionales. Estamos hablando de mosaicos romanos y cuando trabajábamos el otro día con los niños les decíamos, vale, esto se empezó a hacer incluso en la prehistoria, pero ha llegado hasta nuestros abuelos o incluso se sigue trabajando con ello. La importancia de saber de dónde venimos para ver hacia qué camino seguir. Y la importancia de un contenido más práctico y experimental en la educación. Está muy bien toda la teoría, pero joder, vamos a mancharnos un poquito, vamos a experimentar con los talleres. ¿Sí? Bueno, buenos días. Como es normal cuando se trasnocha, noches alegres, mañanas tristes, incluso para el ordenador, porque se me han borrado imágenes. La primera pregunta que nos surge a la hora de desarrollar este taller que me solicitó la Universidad Rey Juan Carlos es, bueno, vamos a ver, entonces, ¿tú cómo lo vas a enfocar? En primer lugar, era enseñarles el concepto, que como ven en la famosa frase de Pazos, el concepto es el concepto. Y es la parte importante, porque si quieres enseñar, hacer un taller, si tú quieres socializar o quieres divulgar el patrimonio, primero tienes que explicarles qué es el patrimonio y qué parte del patrimonio les vas a enseñar. Por lo tanto, nos encontrábamos con el gran dilema y el gran debate de explicarles qué era para ellos un mortero, por ejemplo. Y el ejemplo más claro es si metes en cualquier buscador, como Google, por ejemplo, mortero, lo primero que te sale es el mortero de acero, el alioli. Cualquier chaval que se meta en Internet, que tiene acceso a Internet, mete mortero, cuando tú le has explicado lo que es el mortero y le sale esto, a él ya va a tener rápidamente un pequeño problema de concepto, digamos de concepto. Entonces, lo mismo, igual, si aparecen las imágenes, dices, bueno, en vez de definiciones vamos a meter en imágenes. Obviamente en imágenes te aparecen los morteros de guerra, los morteros romanos de tipología romana, pero luego además encima la última definición que te aparece de mortero, el saco de cemento, que no mortero y que no es lo mismo, volvemos nuevamente a tener el mismo problema de conceptos que están enfrentados y conceptos que no son reales. Vamos a intentar poner, lo último fue hace muy poco, minimiza y el vídeo, es el vídeo, minimiza. Lo último ya que me encontré es uno de los grandes programas intelectuales hoy en día, que es el Sálvame. Incorporaron un nuevo concepto de mortero, que es el que me gustaría... ¿Está el audio encendido tuyo? Un nuevo concepto de mortero que incluyó este programa y que ya, digamos que pone una piedra más en crear este problema de concepto a los chavales y a los no tan chavales, porque esto es como vamos a ver, era un taller
Por consiguiente, claro, no voy a explicar lo que es el mortero y el monedero porque es bastante soez, pero si ya de por sí tú le metes a la sociedad un nuevo concepto, un nuevo término que es mortero, pues entonces apaga y vámonos. Por lo tanto, nos encontramos en un taller que no era para niños, era, digamos, para gente universitaria, en el cual les preguntamos a ellos directamente qué era para ellos el mortero, ¿no? Y entonces, hubo distintas acepciones de mortero. Si mi compañero consigue ponerlo, lo vemos. Bien, estos son algunos de los conceptos que, digamos, como veremos luego, gente desde 20 hasta 50 años debería hacer en el mortero. Desde el más... No. Desde el más normal, que digo es una masa homogénea de hormigón, agua y arena de río, pues que obviamente no es acertado, hasta una persona que lo he incluido del máster de restauración en la Politécnica, que dice que es un material de construcción basado en la reacción de los carbonatos. Bueno, todo muy técnico, pero realmente sigue sin decir qué puñetas es el mortero. Entonces, estamos hablando de, digamos, en primer lugar, saber qué es lo que es y luego después qué es lo que vamos a hacer. Aquí me pueden ustedes decir que si yo hago un curso, digamos, un curso docente, y yo estoy hablando de socializar, pues me está diciendo cualquier curso es socializar. Es decir, un curso educativo universitario o no universitario es socializar. Bueno, yo me baso directamente en la definición de la RAE, que podemos estar o no de acuerdo y podemos debatir, y aquí hemos debatido sobre qué es socializar, aunque a mí todavía no me queda muy claro. Pero, por ejemplo, en la concepción, la percepción, en la definición número 4 de educar es perfeccionar y afinar los sentidos. Porque aquí, aparte de venir por la Universidad Politécnica de Madrid, venimos también con un proyecto que es, digamos, socializar utilizando todos los sentidos. Entonces yo, basándome en estas definiciones, dije directamente, patapán, este curso de universidad para gente universitaria, para mí es perfectamente socializar. Yo lo tengo que concebir como algo socializable. Por lo tanto, nos encontrábamos con un universo de alumnos entre los 20 y los 50 años aproximadamente. Eran estudiantes, como pueden ver, de distintas especialidades. Un grupo muy, digamos, heterogéneo, que era lo que a mí me gustaba, sobre todo para saber exactamente cómo iban a reaccionar ellos a la hora de hacer un mortero. Esta parte llevaba una parte teórica, una carga potente de teoría, que tenían que, obviamente, ver, viendo materiales originales. Siguiente. En la cual, además, les enseñábamos, desde el principio del ciclo de la cal. Es decir, no solo hacer el mortero, no solo hacer el mosaico, sino que tenían que hacer el mortero. Y, de hecho, una pequeña parte en la que les enseñamos a hacer lo que es el yeso, pero el yeso desde un trozo de espejuelo de la provincia de Cuenca, quemándolo, ellos vieron directamente la reacción. A mí eso me pareció muy interesante. Es una parte, digamos que es la base de la socialización del proceso del ciclo de la cal. Siguiente. Por supuesto, ya rozamos el friquismo y les enseñamos incluso, además, el profesor Jesús Bermejo les enseñó cuál es el ritual de libación de los dioses antes de realizar una obra, una construcción en época romana. Todas estas palabras que van a ir viendo forman parte, para mí, en mi opinión, forman parte de lo que sería un vademecum de socialización del patrimonio. Una precognición, ellos van con la teoría dada que se la hemos dado nosotros, una colaboración, colaboración entre ellos y un trabajo en equipo. Esto es básico, porque te dices, bueno, entonces un curso por ejemplo, de petit pois o un curso de encaje de bolillos, ¿es socializar? Bueno, pues a lo mejor sí, pero si tú estás enseñándoles un oficio, que yo lo he repetido aquí por activa y por pasiva, un oficio significa trabajo en equipo, significa muchas palabras que van a ver ustedes. Significa esto también, secuencia, prueba, fallo, permanentemente, una experimentación y una introspección. Ellos mismos tienen que darse cuenta de lo que están haciendo. Están haciendo un oficio que además se está perdiendo, que es la elaboración de mortero, que lo han hecho nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Para ellos es una introspección. Siguiente. Es una elaboración de estrategias. Lo hemos visto en el taller de mosaicos que hemos hecho aquí, el otro día, con los niños y con los no tan niños. Es una comunicación oral entre ellos, poder hablar entre ellos. A eso me parece muy importante, el poder llevar a cabo una construcción o un elemento patrimonial. Entre ellos están debatiendo esto sí o esto no. Siguiente. Finalmente, y terminando, una creatividad y una sensibilidad también, por supuesto. Creo que esto hemos hablado de sobra. ¿Vale? Las fotos hablan por sí mismas, la verdad es que las palabras podrían sobrar, las fotos por sí mismas. Bien, una observación, una comprensión y una explicación de los hechos. Aquí iba una imagen en la que ellos hablaban en público, defendiendo unos trabajos que tenían que hacer en función de los mosaicos que habían hecho. Sí. Y ya por último, finalmente, el título que decía éxito o fracaso. En mi opinión es un éxito completo.
en mi opinión, porque ellos han cambiado la concepción que tenían, que hemos visto al principio, aún así, incluso teniendo los conceptos que hoy por hoy los medios de comunicación e Internet nos ofrecen, y desde luego, para mí personalmente, es una conducta prosocial, que estas son dos palabras muy interesantes que deberíamos empezar a utilizar. Es una conducta porque ellos de pronto han cambiado el chip, saben lo que tienen que hacer y saben lo que hacían antes, y además es prosocial, porque no estamos hablando de nada que sea destructivo, que muchas veces lo destructivo también hay que enseñarlo, sino que es una cosa constructiva, y es algo, por ejemplo, insisto, un oficio más prosocial que un oficio antiguo, yo creo que no hay nada. Con esto termino. Cualquier pregunta que nos tienen a su disposición. Muchas gracias.